¿sí? América Latina es hoy, y seguimos con el paréntesis árabe, mientras no se sepa todavía el desenlace del mundo árabe, es el frente de vanguardia de la lucha antisistémica mundial. No es por casualidad que el Foro Social Mundial, que es una estructura federativa de todos los movimientos, se supone en el origen anticapitalistas, hoy el Foro Social Mundial está bastante deslavado. Ustedes saben que tuvimos un Foro Social Mundial, un Foro Social que se hizo en México, que es verdaderamente vergonzoso, que es una caricatura de sí mismo, porque lo inauguró el actual regente de la ciudad y terminó diciendo: otro mundo es posible. Y yo una cosa sí les puedo garantizar: el otro mundo posible por el que lucha Marcelo Ebrard no es el otro mundo posible por el que lucho yo, ni por el que lucha la otra campaña, ni por el que luchan los compañeros míos zapatistas. Lo digo porque entonces el Foro Social Mundial ha venido muy a menos, pero en su origen fue una iniciativa súper interesante. Y en los primeros años, en los primeros quizá 4 o 5 años de su edición, desde 2001 hasta 2005, logró federar gran parte de los vínculos entre los movimientos y las iniciativas antisistémicas de todo el planeta. Y ese Foro Social Mundial también nació aquí en América Latina y tuvo sus primeros escenarios en Brasil, como ustedes saben. Después ya se fue a África, después se fue a la India, etcétera, ¿no? Pero efectivamente, digamos, la mayor cantidad de las reuniones del Foro Social Mundial se han celebrado aquí en América Latina. Parto entonces de esta primera idea que me parece fundamental. América Latina tiene hoy un protagonismo central dentro de las luchas antisistémicas. Y tendríamos que preguntarnos por qué esto sucede así. Y no voy naturalmente a explicar por qué, porque eso me llevaría no a una conferencia, sino muchas conferencias. Les diré que en este libro que se llama América Latina en la encrucijada, el problema que yo trato de abordar y de resolver, o por lo menos de dar algunas pistas, es justamente ese. ¿Por qué hoy América Latina está en el centro de la atención mundial y por qué ha podido ser el espacio que después de 1968 cobije y desarrolle los movimientos sociales más avanzados del mundo entero? Bueno, esta es mi primera tesis y este es el punto de partida, digamos, de mi consideración. Una segunda consideración, partiendo de este protagonismo central de América Latina, yo les diría cómo se dibuja hoy el mapa de la presencia y del rol que juegan estos movimientos sociales dentro de América Latina, vista todavía como conjunto. Y yo les diría, América Latina hoy está atravesada por tres grandes posturas, diríamos políticas, también ideológicas, que además influyen directamente sobre sus movimientos sociales, sobre sus movimientos anticapitalistas y sobre sus movimientos antisistémicos. Fíjense, y esas tres posturas, aquí retomo una tesis de Immanuel Wallerstein y la trato de aplicar justamente al caso de América Latina. ¿Qué cosa nos dice Immanuel Wallerstein, que representó la caída del muro de Berlín? Immanuel Wallerstein dice: cuando cayó el muro de Berlín, todos los ideólogos superficiales, todos los cientistas políticos que le hacen coro, digamos, a la burguesía, todos los analistas políticos apresurados que no entienden mucho el mundo en el que viven, celebraron y festejaron la muerte del socialismo. Dice Immanuel Wallerstein, entonces rápidamente se propagó la idea de que lo que representaba la caída del muro de Berlín era la muerte definitiva del marxismo, era la muerte definitiva del socialismo, era el enterramiento de cualquier proyecto anticapitalista o antisistémico posible. Llegó a ver, algunos de ustedes son historiadores, quizá, o han leído, porque eso tuvo una cierta difusión mediática, mucha difusión mediática más bien, un libro pésimo que naturalmente no deben leer, porque es perder el tiempo, que escribió Francis Fukuyama y que se llamaba El fin de la historia. Llegó a haber libros tan malos como ese, que efectivamente propagaban la idea de que se había acabado la Guerra Fría, se había acabado la lucha entre el socialismo y el capitalismo había resultado triunfante por los siglos de los siglos, y que entonces ya no había más alternativa para el mundo más que ser capitalista. Fíjense, lo asombroso es que haya habido académicos que se tomaron en serio un libro tan vacío y tan débil como ese, un libro que todos saben que era financiado por las fundaciones norteamericanas, que se pagó su traducción a todos los idiomas
que se regalaba para que efectivamente se pudieran decir que había 1 millón o no sé cuántos cientos de miles de ejemplares, digamos, en tantos idiomas en todo el planeta, ¿no? Bueno, fíjense, después de 1989, dice Wallerstein, entonces, no asistimos para nada a la muerte ni del marxismo, ni del socialismo, ni de los proyectos anticapitalistas. Lo que realmente murió en 1989 fue el liberalismo y el dominio que el liberalismo logró mantener sobre el conjunto de las posiciones políticas, sobre el espectro político y sobre el espectro ideológico del mundo entero en la segunda mitad del siglo XIX y durante todo el siglo XX. Fíjense, la tesis de Wallerstein es muy interesante porque él dice, naturalmente hubo durante el siglo XIX y durante el siglo XX 3 ideologías. Una era la ideología conservadora, otra era la ideología liberal y otra era la ideología socialista. Pero el liberalismo adquirió tanta fuerza que logró subordinar y subsumir dentro de él a sus dos competidores. Y entonces Wallerstein dice, hasta 1989, lo que sucedió fue que el liberalismo se comió o deglutió al socialismo e hizo una versión liberal socialista o liberal radical o liberal de izquierda, en la que cobijó un marxismo que era un marxismo vulgar, un marxismo simplificado y esquemático, un marxismo de manual, que en el fondo era una versión radical o de izquierda del propio liberalismo. Y sucedió lo mismo con el conservadurismo. El liberalismo se comió al pensamiento conservador y desarrolló un ala liberal conservadora o liberal retardataria, que aceptando los postulados liberales les daba sin embargo una interpretación mucho más conservadora. Bueno, este dominio se mantuvo hasta 1968 incontestado. En 1968 empezó a erosionarse rápidamente, de ahí que en los años 70 y 80 hayan surgido esas peregrinas y absurdas teorías que también los científicos políticos y los científicos sociales proponían como grandes novedades, que eran las versiones de la tercera vía. Imagínense, uno de sus grandes adalides era Tony Blair y uno de sus grandes teóricos era Anthony Giddens. Si ustedes están estudiando sociología o ciencia política y tienen un profesor que les diga que vayan y lean a Giddens y que se lo tomen en serio, aléjense rápidamente de él y cuéntenselo a quien más confianza le tengan, porque Giddens no es más que un vulgar ideólogo de ese proyecto fallido que se llama justo la tercera vía.